En las épocas en las que estamos viviendo estos días es muy difícil atravesar estos momentos de duelo. El día de hoy vamos a hablar sobre el duelo, sobre todo en estas épocas de pandemia. Así es, como tú dices, es una época bastante difícil. Muchas personas han perdido familiares y se vuelve algo complicado el hecho del velorio. Como hablábamos en un programa anterior, es una época de que uno cierra círculos, pero dada la coyuntura, para muchas personas les ha hecho difícil poder despedir a sus seres queridos, y creo que tocar este tema es bastante importante. Es un tema difícil, pero creo que vale la pena hablarlo el día de hoy, ¿no? Bien difícil. Para nosotros los médicos también es súper difícil. De hecho, nos enseñan muy poco a dar malas noticias. Casi nos enseñan siempre a decir todo salió bien. Pero a decir murió, no pudo soportar, es bien difícil. Hay frases, palabras que en la medicina no se pueden decir tan fácilmente. Por eso, hoy tenemos a Elena Zipán. Elena es comunicadora, además es especialista en tanatología. Hola, Elena. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el programa, Elena. ¿Cómo estás, Elena? Bienvenida. Bienvenida. Yo quería empezar preguntándote qué es tu especialidad, ¿no? Porque muchas personas no saben qué es la tanatología. ¿A qué te dedicas? Bueno, la tanatología o el acompañamiento tanatológico en realidad es una herramienta, es una profesión de ayuda para acompañar a personas en procesos de final de vida, sea por enfermedades crónicas o enfermedades en etapa terminal. Y además soy terapeuta de duelos, es decir, también acompaño a personas que están en procesos de cambio o de pérdida, ¿no? Pérdidas importantes que conlleven sufrimiento y para el que necesiten ayuda. Buenísimo, Elena. Yo quería preguntarte, porque me parece muy importante este punto de vista, que la verdad la gente no lo tiene muy en cuenta, y sobre todo ahora se ha perdido un poco por la situación de la pandemia, ¿no? y la lejanía. Pero un ritual de duelo, ¿no? Es algo que tiene un proceso, pero ¿por qué existe? ¿Por qué es importante para nosotros pasar un ritual de duelo? Ok, es importante en realidad también como un proceso de aprendizaje, ¿sí? Porque necesitamos de alguna forma hacer para comprender, ¿sí? Hacer o celebrar inclusive para comprender. Hay rituales de vida, como son las celebraciones de cumpleaños, que por ejemplo también han cambiado con esto de la pandemia. Y hay quizá otras que también tienen que ver con los ciclos de la vida, ¿no? Como los rituales fúnebres, que los tienen todas las culturas y todas las religiones, y dependiendo más o menos de cómo van ahorita las cosas en el mundo, pues también estarán sufriendo algún tipo de modificación, pero son necesarias porque nos permiten entender, comprender y empezar el proceso de asimilación acerca de lo que ha ocurrido, ¿sí? En realidad, esto de las despedidas nos sirven más a quienes quedamos, no tanto a la persona que ya se va o que ya no está. Claro. Y, Elena, el duelo es un proceso, como bien lo has dicho, pero dadas las circunstancias de la pandemia, con todas estas restricciones sanitarias que existen, ¿cómo es que ha cambiado este ritual ahora? ¿Cómo lo estás viendo tú con las personas a las cuales les haces consejería? Sí, en realidad casi todos los procesos de duelo en este tipo de coyunturas se están complicando. El duelo es en realidad una pérdida relacional. De alguna forma hay que acomodar las emociones para comprender que hay relaciones o hay vínculos que cambian, que no terminan. Y de pronto esta rapidez con que las noticias llegan, esta soledad que viven las personas al no tener contacto físico, ¿no? Quizás sí hay una distancia física, pero no social, que no permite que las personas expresen su dolor. Y sobre todo la irrealidad, ¿no? Es decir, hay cosas que están sucediendo bastante rápido, hay duelos dentro de otros duelos que también se están dando, es decir, no solamente enferma o fallece un miembro de la familia, sino
más de uno y hay una situación de pérdida de salud en la familia, porque de pronto quien se tiene que hacer cargo tampoco está totalmente bien de salud. Claro. Quizá Elena, hay otro tipo de pérdidas. claro, y Elena, y reforzando lo que tú nos dices, ¿esto tiene un impacto en la salud mental de la familia? Sí, sí, claro, definitivamente, porque los rituales de duelo, como por ejemplo el velorio, es un acto social, una convención, ¿no? Social, incluso hasta hay un protocolo, por decirlo de alguna forma, de dónde se disponen los objetos y además también qué lugar tienen los dolientes. Complica a nivel de salud mental porque no hay ese espacio físico ni de tiempo que te permite sufrir ante los demás, porque de pronto en el velorio está, y entre comillas, más permitido consolar al doliente, darle algunas palabras, recordar a la persona que ya no está, en el caso de los católicos, no ofrecer alguna oración o celebrar una liturgia, y de pronto que no existan ninguna de estas situaciones sí que complica la salud mental porque no te da ese espacio en donde está permitido tu dolor, en donde está permitido que te abracen, que no te sientas solo. Una persona en duelo necesita no sentirse sola y de pronto el no tener no solamente el ritual, sino además la rapidez con la que suceden las cosas, porque, a ver, puedes celebrar una especie de funeral con pocas personas, si es que se dan las condiciones, como pueden no hacerlo, porque de pronto a la persona la creman, ¿no? Y lo único que te devuelven son los restos de otra forma. Y ya no hay este soporte, esta reunión de la comunidad que te hace, obviamente, sentir parte de algo, que no estás solo y que tu dolor es permitido y además es contenido, soportado. Claro, me parece súper trascendental todo lo que nos dices, porque muchas veces vemos el duelo enfocado a la persona que se va y no a la persona que nos quedamos, ¿no? Y en verdad el enfoque es desde la persona que nos quedamos. Me parece muy interesante todo lo que nos estás diciendo. Te voy a pedir, Elena, por favor, que nos acompañes aún en el siguiente bloque, porque necesitamos ir a una pausa, ¿sí? Así que aquí en Cada Día Mejor volvemos con Elena Cipán y con nuestro tema de hoy, el duelo. Gracias por seguir aquí con nosotros en Cada Día Mejor. Hoy estamos tocando un tema que es difícil tocarlo, pero que en verdad por la salud mental de todas las personas que sufrimos o que han sufrido un duelo es importante tocarlo. Es verdad. Nosotros muchas veces no le damos un real espacio a este proceso de duelo y nos perdemos de un ritual importante para cerrar ciclos uno mismo y llegar a una trascendencia y a un aprendizaje esencial en nuestras vidas, ¿no? Y de hecho eso que mencionas tú es súper importante porque muchas veces hacemos el duelo, la muerte sobre la persona que se va, pero no sobre las personas que nos quedamos, que finalmente, como mencionaba Elena, muchas veces pasa todo muy rápido, muy de golpe y no tenemos tiempo de procesar la información y ya tenemos que empezar a tomar responsabilidades y que pasa muchas veces cuando hay, quizás lamentablemente la coyuntura, simultáneas muertes, ¿no? En la familia. Entonces, Elena, ¿sigues con nosotros por ahí? Ahí está. Sí, claro, aquí estoy. Tengo una consulta para ti. ¿Existen fases del duelo como etapas o quizás como un proceso? Sí, sé que es un proceso, pero como diferentes fases en las cuales la persona tiene que transitar. Y mira, bueno, a nivel académico sí que existen etapas, sí que existen fases, a otros autores describen que existen tareas, pero en realidad te diría que cada duelo es bastante personal, ¿sí? Cada persona tiene un proceso de duelo individual, distinto, único. Y eso es lo importante en realidad. Por ahí pueden haber emociones muy similares. Algunos pueden pensar que el duelo únicamente se vive con tristeza, pero también hay otro tipo de emociones mucho más fuertes, quizá como la ira, ¿verdad? Como la cólera, o quizá hay también un primer contacto con un momento de negación, de que te parece tan extraña la realidad que no te puede estar pasando, ¿no?
no permites como de principio asimilar lo que sucede. Entonces, sí, académicamente hay muchas etapas y muchas fases, pero creo que lo importante aquí es decirle a las personas que en el duelo todo está bien, ¿sí? No hay como una manera de sentirse. Lo importante es esto, es que es un proceso. En el proceso pues pasan cosas. No es un estado, no es que las personas se queden en duelo para siempre. Ahí sí que necesitan más ayuda también, porque una pérdida modifica, claro, tu identidad inclusive, pero tienes que seguir de alguna forma integrando este dolor a tu vida y continuar muchas veces en memoria y por amor a la persona que perdiste. Me encanta, Elena, que hayas hablado de lo individual que es este proceso del duelo, ¿no? De hecho, en diferentes culturas, como mencionabas en el bloque anterior, hay diferentes procesos, ¿no? Y además también hay diferentes miradas sobre la pérdida de alguien. Corrígeme si me equivoco, entiendo que en la India se celebra más como un proceso de trascendencia, ¿no? Entonces eso me hace pensar un poco, este ritual del duelo tiene un poder importante en nosotros. ¿Cuál sería ese poder? O si hay un poder, no sé. Sí, yo creo que lo importante ahí a ver, yo siempre siento de que las personas que escucho cuando atiendo a la gente a veces cuenta su vida en base a sus pérdidas, ¿no? Es decir, cuentas tu biografía en base a las cosas no tan buenas que te pasaron o que te siguen doliendo. Y quiere decir que quizá no has tenido tiempo de mirar esas etapas de tu vida o esas vivencias de otra forma, porque de todas maneras, por más doloroso o trágico que sea un suceso, si lo has sabido integrar, si has tenido ayuda, si has podido caminar ese proceso, finalmente hay un aprendizaje sobre ti, ¿sí? Sobre ti y sobre quién eres tú y para qué estás aquí. Creo que eso es a lo que nos confronta finalmente el perder a alguien, ¿no? Ahorita que mencionabas a la cultura de la India, en realidad se rige también de lo que nosotros pensamos que sucede luego de la muerte, ¿no? Y en realidad la muerte y en general las pérdidas y el dolor es algo de lo que nadie habla en la sociedad, entonces es como un tabú. Tú pierdes a alguien, te sientes muy mal y ¿con quién hablas? Claro, Elena. ¿Qué haces? Y mira, qué importante, qué trascendente para todos es manejar el duelo. Y las personas que se sienten, tú has dicho que si el duelo dura mucho tiempo hay que buscar ayuda, pero en este momento, ¿cómo tú como consejera ayudas a estas personas? ¿Cuál es el proceso, el rol, tu rol para esa familia o para esa persona que requiere ayuda? En principio es brindarle un espacio de escucha, ¿sí? De escucha porque como dije hace un ratito, en el duelo todo es medianamente válido, cada quien tiene un afrontamiento distinto, es realmente darle un espacio al dolor y a las emociones, porque de hecho nadie se quiere sentir mal, pero para estar bien a veces tienes que escuchar eso que te hace mal, cómo te hace mal, qué es lo que te está queriendo decir. Como dijeron, ¿no? Finalmente el duelo es un proceso de quien se queda, no de quien se va. Y el duelo, como a veces digo, tiene que ver mucho con el amor, ¿no? Todo aquello, toda esa intensidad de dolor, más allá del tiempo, toda esa intensidad de dolor significa que amaste mucho a la persona que ya no está. Y todo ese amor hay que recolocarlo también en otras vivencias, en otras situaciones, en ti mismo o en ti misma. Y por eso es que es importante, ¿no? En este espacio lo que hago es brindarles herramientas, pero en principio es validar el dolor, porque la sociedad pues está como siempre, y bueno, este es un momento importante, ¿no? En el que estamos mirando otras cosas, pero siempre ha venido de estar fijada en la felicidad y en lo positivo, ¿no? Y creemos que cuando alguien pierde algo o a alguien especial hay que animarle a que no esté triste, a que siga adelante, cuando no, necesita un espacio real en donde decir, comunicar, ponerle palabras al dolor, si sale con palabras, si sale con sonidos, si sale con colores, saldrá de alguna forma, pero que pueda vivir cada emoción, darle paso a cada emoción. No disfrazarlas, no tirárselas a la espalda, porque no le va a ayudar eso en realidad.
Buenísimo, Elena. De verdad, estoy realmente agradecido por todo lo que nos has contado, nos has comentado. Creo que es una información muy valiosa para nosotros, ¿no? De manera personal, y creo que para todos los que nos van a poder ver y escuchar, va a ser interesante tener este otro punto de vista sobre el duelo para poder realmente atravesar sin dejar de lado, ¿no? Que es un ritual importante. De verdad te agradezco muchísimo por esta entrevista. Espero que puedas acompañarnos en otro programa, en otro episodio de Cada Día Mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Elena. Gracias, Elena. Muchas gracias. A ustedes. Que estén bien. Nos vemos pronto. Yo me quedo con lo que dijo Elena. Hay que transformar ese amor, recolocar ese amor que tenías por esa persona. Qué importante es el amor. Para mí hay muchas cosas que creo yo que el amor está ahí metido, ¿no? Está como... es parte de nosotros y es lo que nos mueve muchas veces. Y esto que dice el dolor es como... O el amor. Como, la misma intensidad. Amor, la misma ¿no? intensidad, ¿no? Mientras más amas, más te duele. Eso directamente. Creo que también es importante esto, no ser individualizar, que cada proceso es distinto y Eso. reconocer eso, porque muchas veces se cree que porque la persona, o sea, que se queda, ¿no? Tiene que estar triste, tiene que llorar, y hay muchas maneras de atravesar un duelo. Hay personas que de repente lo manifiestan, no sé, haciendo arte, pintando, haciendo Claro. ejercicio, o sea, cada uno Sí. tiene un proceso distinto y ninguno es mejor que el otro. Entonces creo que eso también es importante, porque a veces las personas tienen un poco de miedo, ¿no? De repente, o se sienten un poco limitadas de contar que hay un familiar ha fallecido, porque de repente no están haciendo lo que se espera, que es Claro. estar triste, llorar, y es como que fría esa persona. Y Claro, no, hay pero personas, sí. todo el mundo atraviesa un duelo distinto, Como así es dicen, la que... percepción se lleva por dentro. Ajá. Sí, Y es no un hay que proceso ni individual. minimizar, Claro. ni quitarle, digamos, restarle importancia, porque cada uno tiene un proceso distinto y eso es Por muy supuesto. importante. Lo importante es atravesar ese proceso. Así es que vámonos a una pausa y vamos a seguir aquí en Cada Día Mejor hablando sobre este tema, el duelo en pandemia. Ya regresamos. Vamos a atravesar Qué doloroso. este duelo de cierre de este blog. Seguimos aquí en Cada Día Mejor y hoy estamos hablando de un tema importante, serio, y creo yo, me encanta usar la palabra trascendental para este tema, que es el duelo. Y no solamente es un tema serio, importante, es un tema necesario, creo yo, porque, como mencionaba Elena, ¿no? Muchas veces el tema de la muerte es un tema tabú que no se habla, nos cuesta a veces pronunciar la palabra muerte inclusive, y creo que es importante experimentarlo como un proceso de la vida y algo que finalmente... bueno, todos vamos a tener que pasar por alguna pérdida en algún momento, y creo que mientras más lo conversemos y más entendamos que hay un proceso natural de que la persona que se queda tiene que pasar para poder justamente llevar estas emociones, va a ser más fácil, más llevadero en alguna otra manera poder quitarle este peso, ¿no? Este estigma que puede tener a veces el tema de hablar del duelo y las pérdidas de familiares. Pucha, es bien difícil, en verdad, es trascendental. Yo también usaría esa palabra porque trasciende. O sea, uno recuerda siempre las personas que se han muerto de tu familia, las recuerda con mucho cariño, y a veces arrastrar esto y no cerrar ese proceso puede llevar más bien a problemas de salud mental en la familia. Y físico, ¿no? Porque acuérdate Y que físicos, finalmente por el supuesto. cuerpo lo somatizas. Lo somatizas. Todo, y a veces es un tema emocional que se puede ver por una dermatitis, por una Claro. pérdida de cabello, Así es. por un sistema inmune débil. Entonces hay que aprender a nosotros lidiar con esas emociones para poder tener una salud y un bienestar en general. Y todo, creo yo, depende de cómo uno entiende esta Eso, pérdida, sí, ¿no? Porque eso. yo, por ¿Cómo la ejemplo, procesas? de manera particular, entiendo la pérdida como alguien que ha venido a mí a enseñarme algo para yo poder utilizar, o sea, digamos, como agarrarlo como una herramienta para seguir llevando la vida de manera funcional, objetiva, ¿no? De repente es un poco frío esta mirada, pero sí entiendo este aprendizaje. Claro. Pero es que te totalmente deja la válida, otra no es que sea persona, ¿no? fría, es que finalmente cada uno tiene un proceso distinto de Exacto. cómo
procesar una pérdida. Y a eso voy, el proceso, ¿no? El proceso del duelo es importante entenderlo. Y claro, nosotros siempre hablamos de la persona que ya cumplió su vida, tuvo un ciclo de vida y muere porque toca, es parte del proceso de la vida. Pero cuando hay momentos repentinos, accidentes o muerte de personas muy menores, hijos, etcétera, es distinto este proceso. Claro. Y quizás más agresivo para la persona que lo tiene que vivir. Por eso vamos a tener una nota con Ana Matos. Ella es especialista, es psicóloga y nos va a hablar sobre este tema y vamos a ahondar en el tema. Así que no se pierdan esta nota. Si es que hablamos de pérdidas de familiares, ¿no? Familiares que fallecen, ¿no? Entonces, sí lo he visto en las últimas semanas, ¿no? En esta segunda ola. No creo que ahorita ninguno de mis pacientes no haya mencionado algún familiar o algún conocido que haya tenido COVID, ¿no? Pero las pérdidas no solamente las medimos nosotros en términos de que alguien fallece, sino también en pérdidas como perder nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuántos han perdido su trabajo? ¿Cuántos han perdido la posibilidad de seguir estudiando porque tampoco alcanzaba la plata ya porque perdieron el trabajo, ¿no? Y lo más importante, creo que perdimos la posibilidad de salir, no sé, libremente y con seguridad a la calle, ¿no? Caminar tranquilamente, también lo hemos perdido, ¿no? O sea, ahora tú sales a caminar y tienes que estar viendo si te cruzas o no te cruzas con alguien que de repente por ahí anda sin tener correctamente puesta la mascarilla, ¿no? Entonces, todas esas son pérdidas, ¿no? Y por cada pérdida que uno tiene una suerte de pasar por un duelo, ¿no? O sea, porque es como tener rabia, tener tristeza, porque ya no podemos hacer lo que hacíamos antes, o ya no es como era antes, ¿no? Entonces, esas también son pérdidas, ¿no? Entonces, por ahí es que sí, ¿no? Esto se siente mucho más en este momento, en esta segunda ola y en este segundo confinamiento como el que tenemos ahorita, ¿no? Es que antes lo que hacíamos, ¿no? Teníamos toda esta suerte de rituales, ¿no? O sea, el ritual de velar ¿no? Te quedabas, no sé, 1 o 2 días velando al muerto, ¿no? A tu familiar, ¿no? Ahora no tenemos eso, ¿no? Entonces, porque rápidamente tiene que... O sea, eso es un toque, ¿no? Es por lo que me han contado, ¿no? O sea, muere el ataúd, ya, listo, o sea, o lo cremas o lo entierras, entonces ya no tienes tiempo para... Esto pasa muy rápido, ¿no? Entonces no tienes tiempo como para llorar a tu muerto, ¿no? Un ratito, ¿no? O sea, como por favor, para, ¿no? O sea, ¿no? Entonces creo que eso se ha perdido ahorita, ¿no? Entonces eso trae consecuencias muy grandes, ¿no? Porque trae también rabia, trae frustración, ¿no? Mucha pena en la familia, ¿no? Un desborde de emociones que una con otra, ¿no? Entonces es un poco lo que veíamos con unos amigos también, con otros colegas, que era, ¿no? Es primero el COVID, el virus, la primera cuarentena, ahora la segunda ola, ¿no? La otra, con otro confinamiento. Es demasiado, o sea, ¿cómo nuestra mente puede tramitar tantas emociones, ¿no? Rabia, frustración, ira, tristeza, ¿no? Entonces, para eso, por favor, propicien espacios en sus casas o propicien espacios con sus amigos, conversen acerca de cómo se sienten, de cómo están, ¿no? Eso va a ayudar un montón, porque el grupo, ¿no? Y la escucha entre nosotros, entre el grupo, ayuda un montón, aunque no lo crean, la escucha, saber que hay alguien que te escucha ayuda un montón, ¿no? Eso propondría, ¿no? Ese sería el mensaje. Qué interesante nota. El duelo, pues, efectivamente es un proceso. Yo les cuento una historia cercana que viví ahora en la pandemia. Una persona que yo quería mucho de niño, que era mi vecina, falleció. Y no solamente falleció ella sola en un hospital, sino también su esposo y su hijo en esta pandemia. Entonces, la familia que quedó me llamaba y se comunicaba conmigo. Y en verdad, qué difícil procesar esto. Es súper difícil. Y por eso yo creo que es importante hablar de los ciclos, ¿no? O sea, las personas necesitamos atravesar ciclos. De manera natural atravesamos ciclos, ¿no? El día empieza y de ahí termina, todo lo que sube baja, el año, las temporadas, ¿no? Entonces,
para nosotros poder comprender qué nos ocurre, para poder llegar a procesar qué está pasando y qué se viene también hacia el futuro, necesitamos cerrar este ciclo del duelo. Claro, Eso que mencionas es importante, de qué se viene en el futuro, porque, a ver, una experiencia también cercana, hace poco falleció un familiar cercano y bueno, mi tía me decía, ¿y ahora qué hago? O sea, porque ella tenía una rutina que había hecho por muchos años, ¿no? En relación a esta persona cercana que había fallecido y ahora que ya no está, le cambió el esquema. Entonces, claro. Y es algo que, sin embargo, se venía a venir porque ella era una persona mayor, ¿no? Y entonces, qué importante también prepararse, si uno ya sabe que va a experimentar una pérdida, el poder entender este proceso para poder también empezar a reorganizar su vida, que creo que es sumamente fundamental porque a veces tenemos una pérdida y nos quedamos ahí, ¿no? Estancados. Eso que dices es importante porque ¿qué estrategias tomamos ahora para poder afrontar la vida con alguien menos? ¿No? Y como dice en la nota, ¿no? Quizás momentos terribles como una pandemia puedan hacer que nos quedemos en esa fase de ira, de furia, ¿ok? Claro. Y también yo aunque es difícil y imposible ponerme en los zapatos de las personas que pierden algo, eso es una frase que en verdad no tiene sentido, pero bueno, imagínense perder un hijo, o sea... Claro, y que justamente yo creo que es por un tema de que uno lo ve como... Generalmente las pérdidas son en personas ya mayores, Así adultas, y como que frenar la vida de alguien tan joven es como te descuadra totalmente. Claro. Entonces, con mayor razón, buscar una persona, un especialista que pueda ayudar con este proceso y entender y poder dar humanizarlo, ese soporte, ¿no? Humanizarlo, porque Exacto. me ha pasado como médico sentir que mis colegas, a los cuales yo los siento cansados con esta pandemia, pero estamos perdiendo esta humanización de poder transmitir que la muerte llegó, que hay que enfrentarla y que hay que buscar ayuda. Quizás el médico que le da ese consejo a esa familia diciéndole, busquen ayuda, busquen un psicólogo para que los ayude a enfrentar el duelo, es un consejo súper importante. Atravesar este proceso es sumamente importante para llegar al final, así como hemos llegado al final del episodio de hoy. No se olviden de buscar en nuestras redes, comentarnos, dejarnos opiniones, de repente dejarnos otros temas que les gustaría que podamos tocar aquí. Y conversar, porque de hecho se trata de poder seguir trayendo información que sea útil, ¿no? Sí. Y a veces... difícil como esta. Lo interesante es que a veces claro, son temas que son difíciles como estos, pero que finalmente son parte de la vida y son parte de nuestra salud y de nuestro bienestar. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Cada Día Mejor y nos vemos en un siguiente episodio. Nos vemos. Adiós.